El ruido de la multitud se esfumó. Solo existía el latido salvaje de mi propio corazón, el crujido apenas perceptible de la seda carmesí bajo mis manos temblorosas y la mirada venenosa de Vicente Prieto. Me dolía la espalda, cada terminación nerviosa gritaba una protesta silenciosa, pero no iba a ceder. Mis rodillas temblaban. Me aferré a los reposabrazos de las sillas de ruedas, sintiendo la madera pulida contra la palma sudorosa. Una fuerza increíble me empujaba hacia arriba, la misma fuerza que me había mantenido a flote durante años en mi barrio de Vallecas, trabajando turnos dobles para José. No era miedo, o al menos no solo miedo, era algo más primitivo, más ancestral. Era la ira fría que te da saber que te han subestimado. Con un grito interno, un alarido mudo, me levanté. El salón del Museo Nacional del Prado, transformado en un festín de terciopelo y oro para el baile del alcalde, se sumió en un silencio sepulcral. Podía sentir el temblor en mis piernas, la tensión en cada músculo de mi abdomen, pero me mantuve erguida. Los tacones. Dios bendiga a ese modisto por darme unos tacones tan cómodos. Me añadían unos centímetros preciosos. Al fin, podía mirar a Vicente Prieto a los ojos, casi a su misma altura. Su cara, que un segundo antes era una máscara de burla y superioridad, se había vuelto de un púrpura veteado, como un moratón gigante. Era... ¿Qué palabra podría usar? Satisfactorio, quizás, pero también agotador, hasta la médula de mis huesos maltrechos. Pero, ¿cómo diablos llegué aquí? Sentada en esta silla de ruedas, con este vestido escarlata que valía más que todos los coches que había tenido en mi vida, en un salón de baile donde los hombres, y eran casi todos hombres, olían a poder, ambición y, a veces, a sangre. No, no es una metáfora. Aquí la sangre es real. Y yo lo sé mejor que nadie. Hace unas semanas, aunque parece una eternidad, mi vida era un continuo ir y venir entre el Gran Hotel Palace, en el Paseo de la Castellana, y mi piso minúsculo en Vallecas. Los martes eran los peores. Doble turno. Para mí, María Flores, mantener el ritmo en esta ciudad insomne significaba calzarme esos zapatos antideslizantes baratos, comprados en un Walmart de ofertas hace un par de meses, y aguantar 8 horas de pie, más otras 4 o 5, hasta la extenuación. Eran las 8 de la tarde, y mis pies ya me suplicaban un respiro. El salón de baile era una cámara de tortura caliente, el aire pesado con el hedor a pato asado, lilis y dinero viejo. Demasiado dinero. Era la gala por el futuro, un evento benéfico donde la élite madrileña fingía preocuparse por los pobres, mientras sus relojes costaban más que mis ganancias de toda una vida. La mesa 4 necesita más champán. ¡Vamos, Flores! El señor Romero, el jefe de sala, un hombre sudoroso y siempre estresado, me siseó por el pinganillo. En ello, susurré, ajustando la pesada bandeja sobre mi hombro. Tenía 24 años, pero me sentía de 50. El moño rubio, tirante como una cuerda de violín, me daba un dolor de cabeza constante, pero era parte del uniforme. Me movía entre la multitud como un fantasma, invisible. Esa era la clave: llenar vasos, recoger platos, desaparecer. Si un invitado te notaba, algo hacías mal. Pasé junto a un grupo de mujeres discutiendo sus veranos en la Costa del Sol. Así que le dije al contratista: si el mármol no es de Calacata, arránquelo. Una mujer vestida de valentino rojo soltó una risa hueca. Apreté la bandeja con fuerza. Mi propio apartamento tenía una gotera en el techo y la calefacción solo funcionaba cuando le daba la gana. Llevaba 2 semanas de retraso en el alquiler
y mi hermano José necesitaba más insulina. El sistema de salud en España, aunque público, tiene sus laberintos y yo estaba atrapada en uno, intentando que no nos engulleran las facturas de la farmacia. José tenía 19 años, diabético tipo 1, muy inestable. Había estado entrando y saliendo de urgencias porque no podíamos permitirnos la insulina de mejor calidad o los monitores continuos. Trabajaba 60 horas a la semana en el Palace y otras 20 en una cafetería en Vallecas, solo para mantener las luces encendidas. «Disculpe», murmuró una voz grave y áspera. Me congelé. La multitud se abrió como el mar rojo. No era solo un hombre lo que entraba por la puerta. Era una presencia, un cambio en la atmósfera. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Era alto, vestía un esmoquín azul medianoche hecho a medida que se ajustaba a él como una segunda piel. Su rostro era de ángulos afilados y sombras, con ojos del color de un café solo, frío. Carlos Garrido. Incluso yo, que intentaba ignorar las revistas del corazón, sabía quién era. Los periódicos lo llamaban un magnate de la logística. La calle, le decía el capo de Capi de la península. No caminaba, acechaba. Y agarrado a su mano, un niño pequeño. Antonio, supongo. Tendría unos 6 años. Una réplica en miniatura de su padre, vestido con un diminuto esmoquín, pero sus ojos eran grandes y aterrorizados. Abrazaba un pequeño robot de juguete, algo destartalado, mirando con abrumadora timidez los flashes de las cámaras y el mar de extraños. «No fotos», dijo Carlos. No gritó, pero la orden era absoluta. Los paparazzi bajaron sus lentes al instante. Observé desde las sombras de la barra. Vi cómo la mano de Carlos descansaba protectoramente sobre el hombro del niño. Un agarre pesado, posesivo. Quiere al chaval, pensé, pero no sabe cómo consolarlo. La noche se alargó. Los discursos comenzaron. Estaba recogiendo platos en la mesa 9 cuando sentí un tirón en mi delantal. Miré hacia abajo. Era el niño, Antonio. Se había escabullido de alguna manera de la muralla de guardaespaldas que rodeaba la mesa de su padre. «Se me cayó Optimus», susurró. Su labio inferior temblaba. Miré a mi alrededor. Los guardaespaldas estaban escaneando el perímetro, distraídos por un camarero que acababa de tirar una bandeja cerca de la cocina. No habían notado que el pequeño príncipe se había alejado. Miré al suelo. Debajo del pesado mantel de terciopelo, el robot de juguete yacía de lado. Me agaché, ignorando la protesta de mis rodillas. Recogí el juguete y le quité una mota de polvo. «Aquí tienes, campeón», sonreí. Mi voz suave. Era la primera sonrisa genuina que mostraba en toda la noche. «Optimus Prime es fuerte. Puede con una caída». Los ojos de Antonio se iluminaron. Tomó el juguete. «Mi papá dice que yo también tengo que ser fuerte». Se me encogió el corazón. Se puede ser fuerte y necesitar ayuda a veces. Incluso Optimus necesita a los Autobots. Antonio me miró fijamente, hipnotizado. La gente solía hablarle como si fuera una vasija frágil o un futuro rey. Yo le hablé como un niño de 6 años. «¡Antonio!». El grito seco vino de detrás de nosotros. Carlos Garrido estaba allí. De cerca era aterrador. Olía a sándalo y a peligro. Se cernía sobre mí, sus ojos escaneándome en busca de amenazas. «Lo siento, señor». Me puse de pie rápidamente, bajando la cabeza. Solo se le cayó el juguete. Carlos miró el juguete en la mano de su hijo, luego a mí. Su mirada se detuvo en mi cuello deshilachado y las ojeras bajo mis ojos. Por un segundo, la máscara se desvaneció y vi agotamiento en los ojos del capo también. «Gracias», dijo Carlos con rigidez. Colocó una mano sobre la cabeza de Antonio. «Quédate cerca, Antonio. Te dije que no es seguro».
Sí, papá, murmuró Antonio. Mientras se alejaban, solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Miré mi reloj Casio barato. 9:45 p.m. Solo 2 horas más, luego podría irme a casa, contar mis propinas y rezar para tener suficiente para la insulina. No sabía que en 15 minutos el dinero sería lo último en mi mente. El ambiente en el salón de baile cambió a las 10:00 p.m. No era algo que pudieras ver, era algo que sentías. El aire se volvió estático, como los momentos antes de que una tormenta eléctrica estalle sobre el Manzanares. Estaba cerca de la entrada de servicio, rellenando vasos de agua para una mesa de banqueros de inversión. Mi posición me daba una vista de todo el piso, incluyendo la zona VIP donde estaba Carlos Garrido. Antonio estaba coloreando un libro, aburrido. Carlos hablaba con un senador, pero sus ojos nunca dejaban de moverse. Escaneaba las salidas, las puertas de la cocina, el balcón. Pasé a la mesa siguiente. Mientras servía, noté a un camarero que no reconocía. El Palace tenía una lista de personal estricta. Yo conocía a todos. Sabía que José, no mi hermano, otro José, de mantenimiento, tenía un recién nacido, que Ana tenía una cadera mala y que David robaba pastillas de menta de la recepción. Pero no conocía al hombre que se movía hacia la mesa VIP. Caminaba demasiado rápido. Los camareros están entrenados para deslizarse, para ser discretos. Este hombre trazaba una línea recta a través de la multitud, sus ojos fijos en un objetivo. No llevaba bandeja. Su mano derecha estaba metida dentro de su chaqueta blanca de servicio. Fruncí el ceño. ¿Qué está haciendo? Entonces lo vi. Un destello de metal bajo las lámparas de cristal. Un silenciador. El cilindro largo y negro atornillado al final de una pistola. El tiempo pareció distorsionarse. Se ralentizó hasta arrastrarse. El hombre estaba a 3 metros de Carlos. Pero Carlos estaba de espaldas, riéndose de algo que había dicho el senador. Los guardaespaldas miraban hacia la multitud, no hacia el personal. Asumían que la amenaza vendría de un rival, no de un camarero. El pistolero no apuntaba a Carlos. Apuntaba a Antonio. La realización me golpeó como un golpe físico. No intentan matar al jefe, intentan romperlo. No pensé, no calculé la distancia o el peligro. No pensé en José esperándome en Vallecas o en el alquiler impagado. Solté la jarra de agua. Se rompió con un fuerte estruendo que debería haber alertado a todos, pero el ruido fue engullido por la orquesta tocando un crescendo de Beethoven. Corrí. No llevaba zapatillas. Llevaba suelas de plástico baratas y resbaladizas. Me las quité de una patada mientras corría, mis calcetines deslizándose sobre el suelo de parqué pulido. ¡No! Grité. El grito desgarró la música. Carlos se giró. El pistolero levantó el arma. Me lancé. No me abalancé sobre el pistolero. Estaba demasiado lejos. Hice lo único que pude. Me zambullí delante del niño pequeño sentado en la silla de terciopelo de respaldo alto. ¡Pum! La primera bala me alcanzó en el hombro izquierdo. Se sintió como un golpe de mazo. La fuerza me hizo girar. ¡Pum! La segunda bala me atravesó el estómago. Esta quemó. Un fuego caliente y abrasador que me hizo jadear. Me desplomé sobre Antonio, cubriendo su pequeño cuerpo con el mío, mis brazos rodeando su cabeza para proteger sus ojos. ¡Pum! La tercera bala se incrustó en mi espalda baja, a pocos centímetros de la columna vertebral. El silencio que siguió duró solo un latido, pero pareció una eternidad. Me quedé desplomada sobre el niño, mi uniforme blanco volviéndose carmesí. Sentí a Antonio temblar bajo mi cuerpo, sus pequeñas manos aferradas a mi delantal. «Quédate abajo», jadeé.
la sangre burbujeando por mis labios. No mires. Entonces estalló el caos. Hombre caído, aseguren el paquete. Los disparos se reanudaron por todas partes. El equipo de seguridad de Carlos diezmó al asesino en segundos. El falso camarero cayó, acribillado a agujeros antes de que su cuerpo siquiera tocara el suelo. Gritos llenaron el salón de baile. Multimillonarios se arrastraron bajo las mesas, derribando miles de euros en vino y comida. Pero Carlos Garrido no se movió para buscar refugio. Saltó sobre la mesa, ignorando al senador que se encogían en el suelo. Aterrizó junto a la pila de tela blanca y roja que era yo. Me apartó de su hijo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia tan profunda que parecía locura. ¡Antonio!, ladró Carlos. ¡Antonio! ¿Estás herido? El niño estaba cubierto de sangre, pero negó con la cabeza, sollozando. No es mía, papá. Es de ella. Me salvó. Carlos me miró. Estaba pálida. Mi piel se volvía del color de las cenizas. Mi respiración era corta, húmeda, sibilante. Mis ojos estaban desenfocados, mirando fijamente la gran araña de cristal. ¿Por qué?, susurró Carlos, su voz quebrada. ¿Quién eres? María, susurré, mi voz apenas audible por encima de las sirenas que se acercaban en la distancia. Mi hermano José, insulina. Mis ojos se desorbitaron. No, no, rugió Carlos. Puso sus manos sobre la herida de mi estómago, presionando con fuerza. La sangre resumaba entre sus dedos, manchando sus gemelos de diamantes y su traje hecho a medida. Era la sangre de una plebeya mezclándose con las manos de un rey. Los paramédicos irrumpieron por las puertas dobles, flanqueados por agentes de policía. Corrieron hacia la escena, pero los guardaespaldas de Carlos los bloquearon, con las armas en alto. «Déjenlos pasar», ordenó Carlos. Los médicos cayeron de rodillas junto a mí. Uno de ellos, un experimentado técnico de emergencias llamado Gómez, me tomó el pulso y negó con la cabeza sombríamente. «Ha perdido demasiada sangre. La presión arterial está colapsando. Necesitamos transportarla, pero...» Miró la gravedad de las heridas. «Es una NN, probablemente sin seguro. La llevaremos al hospital de la Seguridad Social». ¿Seguridad Social? Carlos gruñó. El hospital público era donde la gente iba a morir en los pasillos. «Recibió una bala por mi hijo». «Señor, el protocolo lo dicta». «¡Protocolo!». Carlos se puso de pie. Parecía un demonio levantándose del infierno. Estaba cubierto con mi sangre. Miró alrededor de la sala. La prensa estaba allí. Las familias rivales estaban allí, observando. El mundo entero miraba. Necesitaba salvarme la vida. Pero más que eso, necesitaba asegurarse de que quienquiera que hubiera enviado a ese asesino supiera que yo estaba bajo su protección. Si yo sobrevivía a esto, el asesino volvería para terminar el trabajo, a menos que fuera intocable. Carlos miró mi rostro que se desvanecía. Tomó una decisión que rompería la tregua de las 5 familias. «Ella no va a la Seguridad Social», Carlos anunció, su voz resonando en el salón de baile en silencio. «Llévenla al Hospital Quirón Salud. Llamen al doctor Salgado. Díganle que prepare el quirófano». «Señor, el doctor Salgado es un cirujano privado. No operará a una camarera sin autorización y pago por adelantado», tartamudeó el médico. Carlos agarró al médico por el chaleco. «No es una camarera», siseó Carlos lo suficientemente fuerte para que las cámaras lo oyeran. «Es mi esposa». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Nosotros no sabíamos que estaba casado, señor Garrido», tartamudeó el médico aterrorizado. «Ahora lo estoy», dijo Carlos, sus ojos fríos y duros como diamantes. Miró a su jefe de seguridad. «Preparen el jet. Si ella muere, cada persona en esta sala muere».
Miró de nuevo al médico. Trátenla como la señora de Carlos Garrido. Trátenla como la reina de Madrid. ¿Entienden? Sí, sí, señor. Me subieron a la camilla. Mientras me alejaban, Carlos cargó a Antonio en un brazo. Caminó junto a la camilla, su mano agarrando mi mano flácida y manchada de sangre. La apretó. No te atrevas a morir, María Flores, susurró en medio del caos. Me debes una explicación y yo te debo una vida. La sala de espera del ala VIP del Quirón Salud estaba en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado industrial y el rítmico golpeteo del zapato de cuero italiano de Carlos Garrido contra el suelo de azulejos estériles. Habían pasado 4 horas. 4 horas desde que las puertas de la suite de cirugía 1 se cerraron, tragándose a la chica de cabello rubio y uniforme deshilachado. Carlos estaba sentado en una silla que le quedaba pequeña, sus codos apoyados en las rodillas, sus manos entrelazadas. Estaban limpias ahora. Se las había lavado en el lavabo del baño hasta que el agua salió clara, pero todavía podía sentir el calor fantasma de mi sangre. Era una sensación pegajosa y acusadora que el jabón no podía eliminar. A su lado, acurrucado en una bola apretada en un sofá de cuero, estaba Antonio. El niño finalmente se había quedado dormido, agotado por el trauma. Llevaba una camiseta de hospital demasiado grande porque su esmoquín estaba arruinado. Incluso dormido, el rostro de Antonio estaba fruncido, sus cejas unidas en una pesadilla. «Jefe». Carlos no levantó la vista. Conocía los pasos. Era Pedro, su brazo derecho y amigo más antiguo. Pedro desentonaba en el brillo clínico. Su abrigo de lana gris olía a la noche húmeda de Madrid. «Informe», dijo Carlos, su voz un murmullo bajo que no despertó al niño. Pedro se sentó en la silla frente a él, manteniendo la voz baja. El tirador era un autónomo, de nacionalidad serbia, sin lazos directos con las familias, pero el arma era de alta calidad. Alguien lo contrató para que pareciera un accidente o un robo fallido. Pero atacar al niño, Pedro negó con la cabeza, su mandíbula tensa. Eso fue un mensaje. Querían acabar con su línea de sangre. Los ojos de Carlos se dirigieron al niño dormido. Un músculo tembló en su mandíbula. Fracasaron por ella. Sí, Pedro estuvo de acuerdo en voz baja. Por la camarera, María Flores, he revisado su historial. Carlos finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. El agotamiento de la descarga de adrenalina comenzaba a hacerse sentir. Dime, es desolador. Los padres de María murieron en un accidente de coche hace 4 años. Dejó la formación profesional para cuidar a su hermano José. Tiene 19 años, diabético tipo 1, muy frágil. Ha estado entrando y saliendo de la UCI porque no pueden permitirse la insulina buena o los monitores continuos. Trabaja 60 horas a la semana en el Palace y otras 20 en una cafetería en Vallecas solo para mantener las luces encendidas. Carlos se quedó mirando la pared. Pensó en el momento en el salón de baile. Mi hermano José, insulina. Sus últimos pensamientos no habían sido miedo a la muerte, habían sido miedo a fallarle a su hermano. Está sola, murmuró Carlos. Nadie que la eche de menos si muere en esa mesa. Nadie que la proteja si sobrevive. Eso nos lleva al otro problema, dijo Pedro, inclinándose. La prensa. El video de usted gritando que es su esposa es tendencia en Twitter. Sale en CNN, las 5 familias están llamando. La comisión está confundida. Si descubren que mintió para que entrara en cirugía, si descubren que es solo un testigo civil, es un cabo suelto. Carlos terminó el pensamiento. Si es una civil, las personas que contrataron al tirador terminarán el trabajo. No pueden dejar un testigo que vio de cerca la cara del tirador.
La matarán en su cama de hospital. Exacto, a menos que realmente sea mi esposa, dijo Carlos. El aire en la habitación pareció hacerse más pesado. Carlos no puede hablar en serio. No puede casarse con una extraña para arreglar un problema de relaciones públicas. Carlos miró las puertas dobles de la suite de cirugía. Recordó el peso de mi cuerpo cuando me abalancé sobre su hijo. Recordó la ferocidad en mis ojos cuando le dijo a Antonio que no tenía que ser fuerte. Me recibió 3 balas por un niño que no conocía. Pedro, mis propios capitanes no se habrían movido tan rápido. Carlos se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al Manzanares. Le debo una deuda de vida. En nuestro mundo, una deuda de vida es vinculante. Las puertas de la suite de cirugía se abrieron con un siseo hidráulico. Carlos se giró al instante. El doctor Salgado, el jefe de cirugía de trauma, salió. Parecía agotado, su gorro de cirujano bajado. Se quitó los guantes, su expresión indescifrable. Carlos caminó hacia él, deteniéndose a medio metro. No preguntó, solo esperó. «Está viva», dijo Salgado. Carlos soltó un aliento, sus hombros bajaron 1 centímetro. Pero Salgado continuó levantando una mano. Estuvo cerca. Tuvimos que extirparle el vaso. La bala en el hombro destrozó la clavícula. Le pusimos una placa. El verdadero problema fue la 3ª bala. La columna, dijo Carlos. Falló la médula espinal por 2 milímetros, dijo Salgado, negando con la cabeza con incredulidad. Si se hubiera movido 1 centímetro a la izquierda, sería tetrapléjica. Tal como está, hay un daño nervioso significativo. Tendrá problemas de movilidad durante un tiempo. Necesitará meses de fisioterapia. Va a ser un camino largo y doloroso. ¿Caminará? Finalmente, con ayuda, pero... Salgado bajó la voz. Perdió mucha sangre. Estuvo técnicamente muerta durante 30 segundos en la mesa antes de que recuperáramos el ritmo. Está en coma inducido médicamente por ahora para que la hinchazón baje. La despertaremos en 24 horas. Carlos asintió lentamente. Muévanla a la suite del ático. Solo seguridad privada. Ningún personal del hospital entra sin que mis hombres los revisen primero. Carlos, los administradores están pidiendo los papeles del seguro, dijo Salgado nerviosamente. Y la licencia de matrimonio. Necesitan prueba de parentesco para que usted tome estas decisiones. Carlos metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una chequera negra. No escribió un cheque, solo miró a Pedro. «Pedro», dijo Carlos, su voz desprovista de emoción. «Llama al juez Beltrán. Dile que necesito un favor. Necesito una licencia de matrimonio con fecha de ayer. Y haz que el administrador del hospital baje aquí. Voy a comprar el ala». Pedro lo miró fijamente, luego suspiró, sacando su teléfono. «Haré la llamada». Carlos volvió a mirar al médico. «Ella se despierta como la señora Garrido. Esperemos que no odie el nombre». Despertar no fue como en las películas. No hubo un jadeo repentino, ni un abrir de ojos de golpe. Para mí, fue un lento y agonizante arrastre a través de un lodo espeso. Primero vino el sonido, el pitido rítmico del monitor cardíaco, el zumbido de una máquina respirando por alguien cercano. Luego vino el olor estéril, agudo, como lejía y flores caras. Luego vino el dolor. Ya no era un dolor agudo. Era un latido sordo y pesado que abarcaba todo mi cuerpo, como si mis huesos hubieran sido reemplazados por tuberías de plomo. Intenté mover la mano, pero se sentía a kilómetros de distancia. «Con calma», dijo una voz. Era profunda, vibrando en el aire como una cuerda de violonchelo. «No intentes moverte todavía». Forcé mis ojos a abrirse. La luz era cegadora. Parpadeé rápidamente intentando disipar la niebla.
No estaba en una habitación de hospital, o al menos no en una que hubiera visto nunca. El techo era alto, pintado con nubes tranquilas. Había pesadas cortinas de seda cubriendo las ventanas. Un jarrón de cristal, lleno de rosas blancas, descansaba sobre una mesita de noche de caoba. Giré la cabeza, el movimiento envió un pico de fuego por mi cuello. Sentado en un sillón de orejas junto a la cama, estaba el hombre del salón de baile, Carlos Garrido. Ya no llevaba el esmoquín. Llevaba una camisa negra con botones, las mangas remangadas para revelar antebrazos cubiertos de tatuajes de tinta oscura, con espinas y líneas geométricas. Parecía cansado. Tenía barba de varios días en la mandíbula y una taza de café en la mano. Los recuerdos me golpearon como una ola. La gala, el niño, la pistola, el ardor. Antonio, grazné. Mi voz era como papel de lija. El niño. Los ojos de Carlos se suavizaron apenas una fracción. Se inclinó hacia adelante, dejando la taza de café. Antonio está bien, está en casa, a salvo. No ha parado de preguntar por ti. Cerré los ojos, el alivio me inundó. Bien, bien. Luego la alarma se disparó. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Necesito... Tengo trabajo. ¡José! Intenté sentarme. ¡Para! Carlos ordenó. No gritó, pero la autoridad en su voz me congeló. Se puso de pie y suavemente colocó una mano en mi hombro ileso. Te han disparado 3 veces, María. Estuviste en cirugía durante 9 horas. No vas a trabajar. Mi hermano, jadeé. Las lágrimas brotaban de mis ojos debido al dolor y el miedo. Necesita sus inyecciones. No sabe dónde estoy. ¿El alquiler? Tu alquiler está pagado, dijo Carlos rotundamente. Tu contrato está rescindido. Tu apartamento está embalado. Le miré fijamente. Las drogas dificultaban el procesamiento de sus palabras. ¿Qué? ¿Y José? Carlos continuó observándome cuidadosamente. Actualmente se encuentra en una habitación privada en el Centro de Endocrinología San Rafael. Tiene un nuevo monitor continuo de glucosa, una enfermera dedicada y un plan de tratamiento pagado para los próximos 5 años. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el pitido, pitido de la máquina acelerando mientras mi ritmo cardíaco aumentaba. ¿Quién te dio el derecho? Susurré, el miedo invadiéndome. Esto no fue caridad. Hombres como Carlos Garrido no hacían caridad. ¿Por qué harías eso? Carlos se sentó en el borde de la cama. Estaba demasiado cerca. Olía a peligro y a poder. Porque, dijo, mirándome a los ojos, eres mi esposa. Reí. Fue un sonido débil e histérico que se convirtió en tos. Estoy alucinando. Las drogas. No es una alucinación, dijo Carlos. Metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel. Lo desdobló y lo sostuvo en alto. Era un certificado de matrimonio. Carlos Giovanni Garrido y María Elizabeth Flores, con fecha de hace 2 días. No entiendo, susurré, mi mente dando vueltas. Nunca firmé esto. Lo firmé por ti, dijo Carlos con calma. Es legal, el juez me debía un favor. ¿Por qué? Exigí, encontrando una chispa de ira en el agotamiento. ¿Por qué me haces esto? Salvé a tu hijo. ¿Así es como me das las gracias? ¿Secuestrándome? El rostro de Carlos se endureció. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, descorriendo la pesada cortina. Las luces de Madrid brillaban abajo. El hombre que te disparó era un mercenario serbio, dijo Carlos de espaldas a mí. Falló su misión. La gente que lo contrató está enfadada. Saben que viste al tirador. Saben que interferiste. Si sales de este hospital como María Flores, la camarera,
Estarás muerta en 24 horas. Te encontrarán en tu apartamento de Vallecas y te matarán. Y probablemente matarán a tu hermano, solo para asegurarse. Sentí la sangre drenarse de mi rostro. La máquina pitó más rápido. Carlos se dio la vuelta. Pero no tocarán a la señora Garrido. En mi mundo, las esposas son intocables. Es la regla más antigua. Si te reclamo, estás bajo mi protección. Todo el submundo sabe que ahora eres mía. Tocarte es declarar la guerra a las 5 familias. Caminó de nuevo hacia la cama, cerniéndose sobre mí. No hice esto para atraparte, María. Lo hice para mantenerte con vida. Tú salvaste a mi hijo. Ahora yo te estoy salvando a ti. Miré el certificado, luego al hombre. Era aterrador. Sí, pero también había asegurado 5 años de atención médica para José, algo por lo que había rezado todas las noches durante 4 años. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Solo finjo? No hay simulación, dijo Carlos. Vivirás en mi casa, llevarás mi anillo, serás una figura materna para Antonio, que actualmente está demasiado traumatizado para hablar con nadie que no sea yo. Y a cambio, tú y tu hermano nunca volveréis a necesitar nada. Metió la mano en su bolsillo de nuevo. Esta vez sacó un anillo. No era una banda delicada. Era un enorme diamante de corte esmeralda vintage, rodeado de diamantes más pequeños. Parecía pesado. Parecía un grillete. «Dame la mano», dijo. Dudé. Miré la puerta. Estaba cerrada. Miré mis piernas escondidas bajo las sábanas, entumecidas e inútiles. Pensé en José, a salvo en una clínica privada. Lentamente levanté mi mano derecha. Carlos deslizó el anillo en mi dedo. Encajó perfectamente. «Bienvenida a la familia, María», susurró. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido. Una pequeña cabeza se asomó por el marco. Papá, era Antonio. Sostenía el robot de juguete. Carlos se giró. Su rostro se suavizó al instante. «Entra, Antonio. Está despierta». Antonio caminó hesitantemente hacia la cama. Me miró, sus ojos grandes y asustados. Vio los tubos, la piel pálida. «¿La rompí?», preguntó Antonio. Su voz temblaba. Se me rompió el corazón. A pesar del dolor, a pesar del matrimonio forzado, a pesar del miedo al capo de la mafia de pie sobre ella, sonreí. «No, cariño», susurré, extendiendo mi mano, la que tenía el anillo pesado. «No estoy rota, solo en reparación, como Optimus». Antonio corrió hacia adelante y hundió su rostro en el lado del colchón, con cuidado de no tocar mis heridas. Apoyé mi mano en su suave cabello. Carlos los observó, a la camarera y al heredero. Sabía que había hecho un pacto con el diablo para mantenerme a salvo. Pero al verlos ahora, se dio cuenta de que el peligro no solo venía de los asesinos de fuera. El peligro era que por primera vez en 10 años, desde que murió su primera esposa, el kilo alrededor de su corazón comenzaba a resquebrajarse. Y en su mundo, sentir era una debilidad que te mataba. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y lluvia. Mi recuperación no era una línea recta, era una espiral irregular. Las mañanas eran las más difíciles. Los nervios de mi espalda baja gritaban en cuanto intentaba cambiar de peso. Mis días estaban reglamentados. A las 8 de la mañana una criada me traía una bandeja de fruta y avena que estaba demasiado mareada para comer. A las 9 de la mañana el doctor Salgado llegaba con una fisioterapeuta llamada Doña Carmen, una mujer con manos de acero que no mostraba piedad. «Empuje, señora Garrido». Doña Carmen ladraba mientras yo me aferraba a las barras paralelas instaladas en mi habitación, el sudor goteando por mi cara. «Si no usa los músculos, se atrofian. ¿Quiere quedarse en la silla para siempre?».
Lo intento, me quejé. Mis piernas temblaban violentamente. Carlos rara vez se veía durante el día. Era un fantasma en su propia casa. Yo oía el helicóptero despegando del césped al amanecer, llevándolo a la ciudad. Oía el fuerte golpe de la puerta principal a altas horas de la noche, pero sentía su presencia. Las flores frescas que aparecían a diario, la medicación para el dolor mejorada cuando notaba que yo sufría, la forma en que el personal me trataba con una reverencia aterrorizada. El único rayo de luz era Antonio. El niño había ignorado las reglas de su padre sobre dejarme descansar. Todas las tardes se colaba en mi habitación con su mochila. Se sentaba en la alfombra junto a mi silla de ruedas y me leía o jugaba con sus Transformers. Papá dice que estás rota por mi culpa, dijo Antonio un martes lluvioso, encajando un ala de plástico en Starscream. Yo estaba sentada junto a la ventana, observando el océano gris del cielo. Giré la silla de ruedas. Ven aquí, Antonio. El niño se acercó. Extendí la mano y tomé sus pequeñas manos. Mírame. No estoy rota, me estoy curando. Y no fue por ti, fue por un hombre malo. Tú no apretaste el gatillo. Papá dice que también es su culpa, que no fue cuidadoso. Tu papá, suspiré, dándome cuenta del peso que el hombre cargaba, cree que controla el sol y la luna, pero no puede controlarlo todo. Momentos como ese eran extraños, una burbuja de normalidad en un mar de lujo y peligro. A veces, por la noche, cuando no podía dormir, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no te fíes de nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Se refería a los vendedores del mercadillo, pero ahora lo entendía de otra manera. La mansión, las promesas de seguridad para José, todo sonaba demasiado perfecto, demasiado irreal, y lo perfecto no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes, de sacrificios. No es que dudara de la seguridad, no, eso sí lo sentía, una barrera infranqueable. Es que la vida aquí no era mía, era de Carlos, y yo por salvar a su hijo me había convertido en una pieza de su ajedrez. ¿Cómo se vive sabiendo que eres un objeto precioso, pero un objeto al fin y al cabo? ¿Podría alguna vez ser más? ¿O incluso, quería ser más? ¿Qué habríais hecho vosotros de verdad en mi lugar? Esa noche, la casa estaba particularmente silenciosa. La tormenta había cortado la red eléctrica del pueblo, y la finca funcionaba con generadores de emergencia. Las luces parpadeaban y zumbaban. Yo no podía dormir. El dolor en mi espalda era un rugido sordo. Me levanté de la cama a la silla de ruedas, con la intención de ir al baño para tomar un vaso de agua. Entonces lo oí, un grito agudo y aterrorizado. ¡Antonio! Venía del pasillo. No pensé. Me dirigí en mi silla hacia la puerta. La abrí y rodé hacia el pasillo oscuro. ¡Antonio! Llamé. Otro grito. No lo hagas. Giré las ruedas, ignorando el dolor en mis hombros. Llegué a la puerta de la habitación de Antonio. Estaba entreabierta. Dentro, el niño se agitaba en su cama, enredado en las sábanas. Estaba atrapado en una pesadilla. Rodé hasta la cama. Antonio, despierta. Todo está bien. Extendí la mano para sacudir su hombro. De repente, una sombra se cernió en el umbral. Se oyó un clic de pistola. Aléjate de él. Me congelé. Miré hacia arriba. Carlos estaba allí, una vereda apuntando a mi pecho. Estaba sin camisa, vistiendo solo unos pantalones de pijama de seda. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, heridas de cuchillo, agujeros de bala, quemaduras. Parecía salvaje, sus ojos ajustándose a la oscuridad.
Carlos, soy yo, susurré, levantando las manos. Está teniendo una pesadilla. Carlos bajó el arma al instante, soltando una maldición aguda. Puso el seguro y la arrojó a una silla. Corrió hacia la cama, pero no sabía qué hacer. Se quedó de pie sobre el niño que se agitaba, sus manos flotando. «¡Antonio!», ordenó Carlos, su voz áspera. «¡Soldado, informe! ¡Despierta! ¡Para! ¡Para!», sisé. «No es un soldado. Tiene 6 años». Me levanté de la silla de ruedas. Fue una decisión estúpida. Mis piernas no estaban listas. Se doblaron inmediatamente. «María». Carlos se abalanzó, cogiéndome a centímetros del suelo. Su brazo se envolvió alrededor de mi cintura, pegándome a su pecho desnudo. Me agarré a sus hombros para mantener el equilibrio. Su piel estaba ardiendo. Por un momento nos quedamos congelados allí, mi cuerpo roto sostenido enteramente por su fuerza, su rostro a centímetros del mío en la tenue luz. Podía sentir las duras líneas de sus abdominales, el tejido cicatricial en sus costillas. Le miré a los ojos. Ya no estaban fríos. Eran grandes, frenéticos y humanos. «Te tengo», susurró. Su voz era áspera. «Ayúdale», susurré de vuelta, señalando la cama. «Ponme en la cama con él». Carlos dudó, luego me levantó y me colocó suavemente en el borde del colchón de Antonio. Inmediatamente abracé al niño que lloraba. «Shh, Antonio, estoy aquí. Optimus está aquí. Los malos se han ido». Lo acuné. Tarareé una nana que solía cantarle a José, una vieja canción de The Beatles, Blackbird. Carlos se quedó en las sombras, observando. Observó a esta mujer que sufría una agonía, consolar a su hijo mejor de lo que él jamás podría. Observó cómo la respiración de Antonio se ralentizaba, cómo soltaba los puños y hundía su rostro en mi cuello. Carlos sintió una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con la guerra que estaba librando. Era vergüenza y era gratitud. Después de 20 minutos, Antonio estaba dormido. Yo estaba exhausta, mi cabeza caía. Carlos se adelantó. No dijo ni una palabra. Me recogió de la cama, llevándome a lo nupcial. «¿Puedo ir en la silla?», murmuré somnolienta contra su hombro. «No», dijo Carlos. Me llevó de vuelta a mi habitación. Me acostó, pero no se fue de inmediato. Se sentó en la silla junto a mi cama. «La noche que murió su madre», dijo Carlos en la oscuridad, su voz sonando como grava triturada. «Ella estaba en el coche conmigo. Tramaron el encendido. Yo salí. Ella no». Giré la cabeza en la almohada mirando su silueta. «Por eso eres tan duro con él», me di cuenta. «Crees que si lo haces fuerte, no se romperá como ella». «Creo que si lo hago fuerte, no me necesitará», corrigió Carlos, «porque un día mi suerte se acabará y él estará solo». «Ya no está solo», dije suavemente. Carlos me miró. La luz de la luna atrapó el anillo en mi dedo, el anillo que había pertenecido a su abuela. «No», dijo Carlos poniéndose de pie, «no lo está». Caminó hacia la puerta. «Duerme un poco, María. Mañana viene el sastre. La gala del alcalde es en 3 días». «No puedo ir a una gala. No puedo caminar», protesté. Carlos se detuvo en la puerta. «Eres la señora Garrido. No necesitas caminar. Solo necesitas sentarte en el trono que construí para ti y dejar que vean que no tenemos miedo». Abrió la puerta. «Y María, sí, la próxima vez que oigas un ruido por la noche, no salgas. Casi te disparo». «Lo sé», dije. «Bien». Cerró la puerta, pero afuera en el pasillo, Carlos Garrido apoyó la frente en la madera y tomó la primera respiración temblorosa que había tomado en años. La noche del baile del alcalde, al que habíamos vuelto para acabar con esta historia, la tensión se masticaba en el aire. Desde mi silla,
con el vestido que parecía parte de mí, observé a Carlos mientras me llevaba hacia el centro de la sala. Vi sus manos en el asa de la silla, el nudillo blanco, la mandíbula tensa. En ese instante supe que para él esto no era solo un baile, era un campo de batalla. Me había dicho que si huelen el miedo, muerden, y no era una amenaza vacía. Él no tenía miedo por sí mismo, creo. Tenía miedo por mí, por Antonio. Él, que controlaba Madrid a golpe de dedo, temblaba por nosotros. Para él, esta era la exhibición definitiva de que nadie podía tocar lo que era suyo. Y yo, su reina, era su arma más poderosa. Era fascinante y aterrador ser testigo de su mundo desde tan cerca, desde dentro, y sentir, aunque fuera una milésima parte, la carga que llevaba en sus hombros. Me hizo entender un poco mejor su frialdad, su violencia. No era solo poder, era supervivencia. Y yo, ahora, era parte de ella. No soy una decoración, señor Prieto, le había dicho, con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Y no estoy rota, soy la mujer que protegió la línea de sangre de los Garrido con mi propio cuerpo. ¿Qué ha hecho usted últimamente además de esconderse detrás de sus hombres? Mi voz resonaba, mis palabras golpeaban el silencio como piedras afiladas. El rostro de Vicente Prieto se contrajo. Abrió la boca para replicar, pero yo no había terminado. Me incliné más cerca, mis ojos fijos en el pin dorado de la solapa de su chaqueta. Era un diseño pequeño y único, una serpiente comiéndose su propia cola. Un destello de memoria me golpeó. La cocina del Palace, el camarero que me había disparado. Antes de ponerse la chaqueta, lo había visto ajustándose la corbata. Había usado un alfiler de corbata con ese mismo símbolo, la serpiente. Carlos, dije, mis ojos nunca apartándose de Prieto. El hombre que me disparó no era un autónomo, llevaba el emblema de Vicente. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que casi se podía tocar. Carlos miró el pin, luego miró a Prieto. La comprensión fue instantánea. La guerra no se avecinaba, ya estaba aquí. Rompiste la tregua, dijo Carlos, su voz aterradoramente tranquila. Apuntaste a un niño y disparaste a mi esposa. Es una camarera, balbuceó Prieto, retrocediendo, dándose cuenta de que había sido expuesto por la única persona que pensaba que estaba indefensa. Es un agarrido, declaró Carlos. No sacó un arma, no tenía que hacerlo, simplemente asintió hacia las sombras de la sala. Docenas de hombres, camareros de seguridad, incluso los músicos de la banda, se adelantaron. La red de Carlos estaba en todas partes. Vete, susurró Carlos a Prieto. Vuelve a casa y despídete de tu familia. Tienes hasta el amanecer. Prieto huyó, su séquito tropezando detrás de él. La sala estalló en susurros, pero el equilibrio de poder había cambiado. El rey de Madrid no solo había ganado, su reina lo había ganado para él. Más tarde esa noche, de vuelta en la mansión, la adrenalina finalmente se desvaneció. Estaba sentada en el borde de la cama, el vestido rojo amontonado en el suelo. Estaba agotada, mi espalda palpitaba, pero sentía una extraña energía vibrante. Carlos entró, cerró con llave la puerta que conectaba nuestras habitaciones. Caminó hacia mí, arrodillándose en la alfombra, de modo que me miraba hacia arriba. Tomó mis manos. Estaban temblorosas. «Te pusiste de pie», dijo, asombro en su voz. «Tuve que hacerlo», susurré. Nos estaba faltando el respeto. ¿Nosotros? Carlos miró el anillo en mi dedo, luego miró mi rostro, despojando las capas del capo de la mafia, dejando solo al hombre. Teníamos un trato, dijo Carlos con voz ronca.
Un matrimonio por protección, una vida falsa. Lo sé, dije. Las lágrimas picaban mis ojos. ¿Se acabó el trato? ¿Estoy a salvo ahora? Estás a salvo, dijo Carlos. Levantó el pulgar, acariciando mi pómulo. Pero el trato es nulo. ¿Por qué? Porque ya no quiero una vida falsa, susurró Carlos. No quiero fingir. Recibiste una bala por mi hijo, María. Pero esta noche me salvaste a mí. Se inclinó, su frente apoyada contra la mía. Te amo, respiró. Amor real y aterrador. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran. Pensé en el apartamento solitario de Vallecas, la lucha, la invisibilidad. Luego pensé en Antonio durmiendo por el pasillo y en este hombre peligroso y roto arrodillado ante mí. Creo, susurré, inclinándome ante su tacto, que yo también te amo. Carlos me besó, suavemente, desesperadamente y lleno de promesas. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre la fortaleza, pero dentro, por primera vez en mucho tiempo, hacía calor. Y hoy, ¿qué te diré? Aún me cuesta dormir a veces. La espalda no es lo que era, y doña Carmen sigue torturándome con sus ejercicios. Pero José está bien. Tiene su tratamiento, una oportunidad. Antonio me llama Mamá María. Y Carlos sigue siendo Carlos, el hombre más peligroso de Madrid. Sí, pero también el que me mira con unos ojos que ya no son solo fríos. Los lujos, la seguridad, todo eso sigue siendo un velo, una armadura alrededor de una vida que nunca pedí. A veces me siento como la pieza de un museo, observada, valiosa pero sin voz propia. Y otras veces miro el anillo que ya no pesa tanto y veo no un grillet, sino un puente. Un puente a un futuro que ni siquiera imaginaba, con un hombre que no era mi alma gemela, ni mi mitad, pero que, de alguna manera, encajaba. Era complicado, ¿verdad? Nada es blanco y negro, nada es perfecto, pero es mi vida. Y eso ya